La comunicación no violenta. Esta comunicación no violenta fue creada por el señor Marshall, y el señor Marshall, quien escribió ese libro que ya les compartí, dice que el primer paso para poder tener una comunicación no violenta es observar sin juzgar. ¿Y cómo logro observar sin juzgar? Les pido que ustedes levanten su mano y me compartan qué ejercicios ya están haciendo para observar con compasión. Acuérdense que la mejor forma de aprender es enseñando. ¿Cómo ustedes le hacen para observarse y observar desde la compasión? Inhala profundo y desde esa inhalación encuentra la certeza en tu respuesta. ¿Qué haces para estar atento a lo que pasa interiormente y exteriormente, pero sin juicio? ¿Se acuerdan del video que les mandé hace tiempo de cuando yo estaba filmando en la calle y estaba mostrándoles el tráfico de la calle y que pasaban muchos autos y les decía que esos autos en esta analogía representaban los pensamientos? Eso es observar. Si yo veo que un auto es de color rojo y a mí me trae mucho el color rojo y más porque es un Ferrari, yo nunca había visto un Ferrari y digo, ¡ay, qué bonito! Y como se paró en el semáforo, yo de inmediato me agarro de la defensa como para decirle, no te vayas, no te vayas. Y en cuanto se pone en verde, el auto me arrastra y me empiezo a raspar las rodillas y yo grito desesperado porque estoy sangrando y le digo al auto, para, y le empiezo a pegar ahí en las calaveras del auto y el conductor se para todo asombrado y pues te dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás agarrado de la defensa? Y le dices tú enojado, ¿para qué aceleras? Dice, yo estaba agarrado a la defensa porque me gustó el color rojo y aparte eres un Ferrari. Y luego ese pensamiento te contesta, tonto tú que te agarraste. Mi función es ir a toda velocidad, a 1000 por hora. Mi función no es detenerme ahí para que tú te enganches. Mi función es moverme en tu cerebro. Soy pensamiento, soy una infinidad de millones de bits de información pasan a toda velocidad por tu mente, que son esos Ferraris, y tú y solo tú eliges o no aferrarte a cada uno de esos pensamientos. Así es que yo no soy responsable del que tú te hayas raspado y sangrado las rodillas. Eso es justamente lo que pasa cuando observo con juicio. Cuando yo observo con juicio es lo mismo que agarrar a un Ferrari rojo y rasparme las rodillas. Es engancharme al programa, a uno de esos tantos programas que tengo en mi mente, que me hacen etiquetar, juzgar, criticar, maldecir, reaccionar. Desde el cerebro reptiliano ya estoy con las manos así, en puño, listo para golpearme o golpear a los demás. ¿Cómo le hago para observar? Para observar simplemente necesito ponerme por encima de ese antiguo patrón, de engancharme con cada uno de los pensamientos y dejar que la mente me controle. Acuérdate de la frase, la mente es un fiel sirviente, pero un pésimo amo. La fiel, el fiel sirviente
se convierte cuando yo elijo los pensamientos de manera consciente cuando me distraigo. Eso se logra cuando yo comienzo a ponerme por encima de la reacción del programa. Y eso se logra cuando yo elijo una afirmación que me devuelve mi paz. Desde hace muchos años, milenariamente, los monjes budistas usan los mantras como el Om, porque los mantras limpian, porque los mantras te llevan a poner tu atención a un solo sonido, a un solo pensamiento. Y nosotros tenemos una gran ventaja sobre la mente. Y esa ventaja consiste en que solamente puedo tener un pensamiento a la vez. O sea que si yo centro mi atención en respirar, por ejemplo, con el método de Eiru Eolas, cuando estoy en un semáforo, en el tráfico, en lugar de dejar que la mente me lleve a agarrarme de un Ferrari rojo y rasparme las rodillas, yo puedo elegir respirar en 6 segundos, inhalando, reteniendo un poquito la respiración para que se active el sistema vago, y en la exhalación, en 9 segundos por la boca, empiezo a hacerle respirar es limpiar. Respirar es limpiar, respirar es sanar. Si no se me da el elegir una afirmación, puedo respirar. Cada vez que yo tenga dudas de qué hacer, recurre a tu lista de sanación. Esa lista que tú ya hiciste y que es tu mandamiento. Eso en realidad es la verdad, es lo que tu niño interior necesita para sanar cada vez que te distraes. Y si tú eliges por hacer tu lista de sanación, que es el lobo bueno, cada vez que te distraes, vas a comenzar a observar sin juzgar. Lo que sigue después en este proceso de la comunicación no violenta es darme permiso de sentir. Por muchos años, mi papá, voy a compartirles lo que mi papá me decía, me impidió llorar. Y a veces no me impedía llorar con sus palabras, sino con su ejemplo. Yo vi llorar a mi papá solamente una vez en toda su vida, y yo tenía alrededor de 18 años cuando le pregunté, ¿de qué te arrepientes, papá? Y cuando le hice esa pregunta empezó a llorar, pero era la primera vez que él lloraba enfrente de mí. Como él no me enseñó a llorar, yo por muchos años juzgué mi sentir. Y mi mamá era igual, no se permitía expresar la tristeza, solamente el enojo. Y reprimía tanto su tristeza que era como la gota que derramaba el vaso y cada cierto tiempo ella explotaba y se iba de la casa y se iba a Estados Unidos y nos abandonaba. Nos mandaba dinero, pero decía, ya estoy harta por esto y por esto y por esto, pero nunca se dio permiso de expresarnos su tristeza. De esos dos padres que no se daban permiso de expresar sus emociones libremente, viene un neto que no sabía expresarse y que juzgaba sus emociones. Solamente estaba en la mente. Y desde la mente lo único que hacía era juzgar. Juzgaba a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a mis novias, a mis maestros, a todo cuanto se
presentara en mi camino y por supuesto, más que a ningún otro, me juzgaba a mí mismo. De ese juicio llegó mucho sufrimiento, porque la mente todo lo etiqueta con base a lo que está en el pasado, porque en la mente solo ve el pasado. La mente reptiliana que reacciona solo ve el pasado. En el pasado me mordió un perro y cada vez que veo un perro ya estoy segregando adrenalina y mi ritmo cardíaco ya se aceleró, listo para correr porque tengo mucho miedo, porque porque no me he dado permiso de perdonar ese evento y dejarlo ir. Entonces, darme permiso de sentir es uno de los pasos más importantes en la comunicación no violenta, porque desde ese darme permiso de sentir libremente está la capacidad de descubrir cuál es la raíz de mi neurosis. La neurosis no es más que necesidades aún no resueltas. Y cuando yo aún no detecto la necesidad aún no resuelta detrás de esta reacción inconsciente, pues voy a seguir apegado a esa persona, a ese objeto, a esa creencia, porque todos los apegos se disuelven cuando me doy permiso de autoobservarme, sentir y detectar la necesidad aún no resuelta. Voy a poner un ejemplo aquí para poder ahora sí que ser más claros. Cuando yo tenía a mi papá vivo, mi papá muchas veces me enjuició y me decía que no podía ser yo mismo, que tenía que ser muy ordenado, siempre estar limpio, siempre estar peinado, siempre aparentar ser un niño perfecto. Y yo en mi mente, porque yo no sabía este proceso, yo lo enjuiciaba conforme él me iba peinando con vaselina, con brillantina, perdón, el pelo. Yo lo enjuiciaba, yo decía, este hijo de su tal por cual, nunca me deja ser yo mismo, a mí no me gusta este peinado. Y me decía, tienes que bolear tus zapatos para estar limpio. Y yo cuando limpiaba mis zapatos siempre estaba maldiciendo a mi padre, siempre maldiciéndolo. Porque yo en mi mente no sabía que podía sentir. Fue hasta muchos, muchos años después cuando me di permiso de sentir. Cuando un maestro me dijo, date permiso de expresarle a tu papá lo que sientes. Yo empecé a decirle desde la mente, gracias papá por haberme dado la vida. Y me dice el terapeuta, no es momento de agradecer, Neto. Es momento de expresar lo que sientes, lo que no te has dado permiso de expresarle aún. Y ese día yo me liberé. Curiosamente no me liberé con él, sino mediante una terapia, en una constelación familiar en la cual elegí a una persona para que representara ser mi padre. Y yo le dije tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Yo pienso que me tardé una hora hablando, diciéndole todas las cosas que estaban en mi corazón. Papá, ¿por qué no me dejas expresar mis emociones? Papá, ¿por qué no me dejas ser yo mismo? Papá, ¿por qué no eres feliz y me dejas en paz? Y todo este despertar en mí se dio cuando me di permiso de sentir y de expresar
de forma clara y precisa cuál era mi necesidad detrás de ese sentimiento, de esa emoción que es verdad. Porque cuando hablo desde la mente, hablo con mentiras, hablo con hipocresías, hablo con el programa y el programa solamente me mantiene en un bucle, en un círculo vicioso que no tiene fin. Cuando yo me doy permiso de sentir y de expresar lo que necesito, es cuando realmente viene la sanación. Pero la sanación no solamente se da de un sentido, sino también del otro. Y ahí está la clave. Cuando yo me doy permiso de escuchar sin hablar desde el corazón, ahora comienza el otro a hacer el mismo proceso de observarse, observarme con amor. Él o ella darse permiso de sentir y expresar cuál es la necesidad aún no resuelta que necesita de mí de forma clara y precisa. Y eso es comunicación no violenta. Este proceso de escucharnos con atención amorosa, con mucha compasión, con mucha comprensión.